Hola mis corazones hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tema, sí, a nuestro tema. Y antes de todo, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decir por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy le decimos a Papá Dios, Papito Dios, ilumíname. Manda tu Santo Espíritu para que nosotros podamos entender lo que tú hoy nos regalas a través de tu palabra. Y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestro tema. Nuestro tema es del libro 8, ¿sí? Y acordémonos que vamos en la unidad 5 y nuestro tema de hoy es el tema número 3. Este tema está bien padriurix. ¿Y cómo se llama? Se llama Jesús, enséñanos a orar. Sí, este tema está bien padre. Y Jesús hoy nos enseña a orar con esta cita. Mateo 6:9. Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en el cielo. Algo, ¿sí? Sí, el Padre Nuestro. ¿Ya ven que este tema está bien padre? Bueno, entonces hay que seguirle. Fíjense, este tema está muy interesante, pero primero me gustaría felicitarlos, sí, felicitarlos porque las oraciones que le han escrito a Papá Dios, a Jesús, están hechas con el corazón. Eso quiere decir que en verdad ustedes platican con Dios y lo hacen muy bien. Platicar, orar, eso es un sinónimo, pero yo quisiera saber quiénes fueron los primeros que te enseñaron a orar. Por ejemplo, a mí me enseñó mi mamá me enseñó el Ave María, el Padre Nuestro, el Ángel de la Guarda. Fueron los primeros rezos que yo aprendí y lo aprendí a través de mi mamá. A lo mejor ustedes aprendieron a través de sus abuelitos, a través de algún tío o alguna maestra o alguna catequista o algún sacerdote o algún amigo, un amigo les enseñó el Padre Nuestro porque ustedes no se lo sabían. Pero, ¿sabes quién es el maestro de la oración? Exactamente, es Jesús. Toda la vida de Jesús fue una oración, ¿sí? Y Jesús aprendió, al igual que nosotros, primeramente, ¿en dónde? En la familia, sí. Él aprendió a orar con José y María, que fueron sus papás aquí en la tierra. También siguió aprendiendo y aprendió en las sinagogas, lo que ahora nosotros podemos llamar que es la misa. Él era un ser de oración, tenía una comunicación, tiene una comunicación muy cerca, muy personal, y le hablaba con toda la confianza a Dios, a Papá Dios. Él se aislaba en la soledad para orar y oraba y le gustaba el silencio para escuchar a Papá Dios. Le escuchaba salirse en las noches, en la oscuridad, con ese total silencio para entablar la conversación. Tanto así que en su última noche, antes de que él lo crucificaran, él tuvo una intensa oración, tanto que sudó sangre. Nos cuenta en la historia que él tenía tanto miedo y sudó sangre en esa oración en el monte. Entonces, Jesús a través de su vida nos enseña a orar, ¿verdad? Jesús nos enseña que el Padre Nuestro es hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos enseña que esa oración profunda, esa relación profunda que tenemos con Papá Dios, es la confianza que le tenemos a Él. Fíjense, Jesús tenía una forma
tan especial y tan profunda de orar, o sea, tan profunda de platicar con Papá Dios. Además tenía esa forma tan familiar de hablar con Dios, que los discípulos jamás habían visto a otra persona entablar una conversación así como Jesús entablaba con Papá Dios. Entonces, para ellos, claro que Jesús era el especialista en la oración. Es por eso que los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y es por eso que un día les dijo Jesús: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Claro, es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos los enseña Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a esa comunicación, ese acercamiento que Él tenía con Papá. Acuérdense que nosotros también somos hijos de Dios y a través de la oración podemos vivir una relación bien bonita con Papá Dios, con Jesús. Hay que orar y guardar silencio. Recuerden, oramos y guardamos silencio. Jesús nos enseña el Padre Nuestro para que nosotros podamos platicar con Dios. El Padre Nuestro consiste en 7 peticiones al Padre. Las 3 primeras se refiere a Papá Dios y cómo debemos servirlo. Y las otras 4, las últimas, presentan todas nuestras necesidades como humanos, las necesidades fundamentales que el ser humano tiene. Entonces, el Padre Nuestro se complementa con estas peticiones y a continuación las vamos a ver una por una. Son fundamentales que nosotros al orar el Padre Nuestro, al rezar el Padre Nuestro, entendamos lo que significa cada uno de sus apartados o cada una de sus frases, sus peticiones, porque muchas veces nos los aprendemos de memoria, pero no sabemos lo que realmente significa. Entonces hay que verlas una por una. El Padre Nuestro tiene una invocación inicial: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús llama a Dios Abba, que significa papá, papito. Entonces, esto significa que nosotros le podemos hablar con toda confianza, con absoluta confianza, como un papá. Él nos invita y nos enseña que nosotros nos podemos dirigir con todo ese amor que nosotros le tenemos que tener a nuestro papá. Él es nuestro papá, es un papá de confianza, es un papá bueno, es justo, es cariñoso. Él jamás nos va a dar la espalda. Él siempre va a estar con nosotros. Entonces nosotros podemos hablarle con toda esa confianza. Es papá de todos, de los ancianitos, de los jóvenes, de los feos, de los bonitos, de los bajitos, o sea, de todos. Todos somos sus hijos y todos somos hermanos, tanto hombres como mujeres aquí en la tierra. Entonces tú cuando vas a dirigirte a Papá Dios con el Padre Nuestro, recuerda esto al principio, que Él siempre te va a escuchar y que es nuestro papá, ¿sí? Después viene la frase: santificado sea tu nombre. Jesús nos dice que cuando nosotros deseemos orar y pronunciar el nombre de Dios, que esto tiene que ser primeramente santificado. Pero ¿cómo podemos santificarlo? Pues primeramente con nuestras vidas. Cuando nosotros alabamos y bendecimos a Dios por toda la creación, por todo lo maravilloso que hay, santificamos el nombre de Dios.
Cuando vivimos sus mandamientos, estamos santificando a Dios. Y cuando deseamos y buscamos que todos lo conozcan, ahí también estamos santificando su nombre para que lo amen y para que lo alaben. Todo esto lo podemos nosotros hacer día con día y nosotros se lo decimos ¿en dónde? En el Padre Nuestro. Seguimos con estas peticiones que se refieren a Dios y cómo debemos servirlo. Viene la segunda, que es: venga a nosotros tu reino. Cuando nosotros oramos así, aquí nos enseña Jesús que en nuestra oración hemos de pedirle a Dios que venga su reino. O sea, ¿qué es su reino? Que venga la verdad, que venga el amor, la libertad, la paz, la justicia, el perdón a nuestra vida, a nuestra familia y a todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que venga su reino. Hágase a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos está enseñando Jesús que nosotros le pedimos a Dios que se haga su voluntad, no la nuestra, y que a través de nuestra oración nosotros descubramos cuál es la voluntad de Dios. Fíjense, Dios quiere, siempre se los he dicho, Dios quiere que nosotros seamos, ¿qué? Seamos felices, que seamos salvados, que estemos siempre viviendo en su amor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces nosotros a través de la oración vamos a encontrar qué es lo que realmente quiere Dios para nosotros. Acordémonos de los mandamientos. En toda ocasión, siempre tenemos que estar conscientes de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Después de estas peticiones en las que pensamos en Dios y en su grandeza y cómo aceptar su voluntad y anunciar su reino, y sobre todo anhelar su reino, siguen las otras 4 peticiones con las que presentamos nuestras necesidades humanas. Vamos a ver cuáles son. En la siguiente nos dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Nosotros tenemos que reconocer que de Dios viene todo cuanto necesitamos para vivir, y hay que estar confiados que Dios nos da ese alimento para seguir viviendo. Pedir el pan de cada día nos convierte en personas confiadas en Dios, ¿sí? Tener confianza que Dios no nos va a dejar sin alimento, sin una tortillita o sin una tortillita de harina en nuestra pancita. Claro, yo sé que tenemos que trabajar, los papás tenemos que trabajar para llevar el sustento, pero eso no quiere decir que nosotros no se lo pidamos. Hay que pedírselo y hay que estar confiados de que Dios nunca nos va a dejar sin alimento. No nada más el alimento de la pancita, también el alimento espiritual para que nuestra alma espiritual no quede flaquita y desnutrida. O sea que nosotros tenemos que ir a comer el cuerpo de Cristo para que también tanto cuerpo físico como cuerpo espiritual estén saludables. El danos hoy nuestro pan de cada día es sentirnos con la confianza de que Papá Dios nunca nos va a dejar sin alimento. Viene el otro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas. Al pedir perdón a Dios, nosotros nos reconocemos que somos pecadores, ¿verdad? Y cuando también le decimos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, quiere decir que también nosotros sabemos perdonar. Hay muchas personas que hacemos mal a los demás. Entonces aquí reconocemos que sí nos hacen daño, pero que también tenemos la capacidad de hermanos, de hijos de Dios, de saber perdonar a los demás. Y también aquí incluye que nosotros reconozcamos que hacemos mal y también ir a pedir perdón.
En no nos dejes caer en la tentación, aquí reconocemos que nosotros somos débiles y que cada día estamos en peligro de caer en pecado, ¿verdad? Por eso le pedimos aquí a Dios que nos libere de todo eso. Por ejemplo, cuando nosotros sabemos que algún lugar vamos a cometer algún pecado, le pedimos a Dios que nos aleje de ese lugar, que nos aleje de esos momentos, de esas situaciones, porque muchas veces nosotros no tenemos las suficientes fuerzas como para alejarnos de ese pecado. Por eso Jesús aquí nos invita a orarle al Padre para que tengamos esas fuerzas cuando nos vemos tentados, ¿verdad? Cuando estamos en ese lugar, cuando estamos en ese momento. Jesús nos enseña a confiar en la ayuda de Dios en las pruebas y en las pruebas muy difíciles. Líbranos de todo mal. Aquí con esta frase nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos libere del padre de la mentira, o sea, de Satanás y de todas sus obras. Cuando nosotros estamos en riesgo o cuando nosotros tenemos miedo o cuando estamos en peligro, lo primero que se nos ocurre es mencionar a Dios. Sí, llamar a Dios e invocar a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es todopoderoso y que Él nos puede librar de todo, absolutamente de todo lo malo, de todas las obras de Satanás. Él nos puede librar, ¿sí? Al término de esta frase, decimos que decimos amén. ¿Y amén qué significa? Amén significa así sea. ¿Sí? Nosotros sabemos que el Padre Nuestro contiene todo esto, ahora ya lo sabemos cada vez que lo vayamos a orar, vamos a estar conscientes de todo lo que en verdad significa, de todo lo que engloba el Padre Nuestro y sobre todo recordar quién nos los enseñó. Sí, nos los enseñó Jesús. Jesús nos enseña a orar a través del Padre Nuestro, a platicar con Él, a alabarlo, a pedirle todas esas necesidades que nosotros tenemos. Este Padre Nuestro nos da muchísima alegría, nos da mucha paz espiritual. Cuando nosotros soñamos feo, lo primero que se nos ocurre que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer un examen, lo primero que se nos ocurre es rezar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos acompaña siempre, siempre, y lo podemos rezar en todo momento. Recuerden, platicar con Dios podemos hacerlo en cualquier momento, en cualquier situación, ¿verdad? Y en cualquier lugar. ¿Sí? Entonces, a través del Padre Nuestro, Jesús nos enseña que orar es, ¿qué? Alabar y desear el reino de Dios, hacer su voluntad, no la de nosotros, y también pedirle por todas nuestras necesidades para vivir. O sea, el pan de cada día, lo que es alimento, ropa, casa y también alimento espiritual. Y cuando nosotros comulgamos, nos trae paz, nos trae fe, nos trae alegría. En el Padre Nuestro le pedimos su perdón, la fuerza para las tentaciones y sobre todo la protección contra quién, contra el maligno. Entonces nosotros ahora sabemos realmente qué y qué enfoca lo que es el Padre Nuestro. ¿Verdad que este tema está bien interesante? Claro que sí. Lo más importante es que ahora que recemos el Padre Nuestro, vamos a saber realmente lo que significa. Mis hermosos corazones, los quiero mucho. Hagan sus actividades, mándenmelas por mensajito y protéjanse mucho. Y sigan así con la oración. ¿Sí? Síganla con la oración porque todas sus oraciones son bellas y más para Papá Dios y para Jesús. Y no se olvide, Mamita María y el Espíritu Santo. ¿Ok? Espero sus actividades y nos vemos en el próximo tema. Adiós, mis hermosos. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Bye.